Hoy día inevitablemente vamos a hablar de algunos niños de la Biblia. En el campo hay un dicho que dice así: quien vio chico, no vio grande. Es simple el dicho, pero ¿sabe? Es muy profundo. La sabiduría campesina es muy profunda, porque a veces uno mira a los niñitos y los niñitos no parecen nada, chiquititos, flaquitos, y después tú enteras las tremendas cosas que hacen. Entonces, es nuestro deber darle a nuestros niños todo el sustento, todo el apoyo para que cuando ellos tengan que tener la responsabilidad de hacerse cargo de lo que nosotros hemos ido poniendo las bases y ellos sigan construyendo, tengan las herramientas necesarias. Vamos a compartir hoy día alguna palabra asociada a diferentes niños de la Biblia que fueron muy trascendentes. Para eso vamos a leer libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 4 al 7. Voy a invitarlos a que se puedan poner de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Lo tenemos ahí proyectado. Éxodo capítulo 2, versículo 4 al versículo 7 dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, a veces uno piensa en los grandes personajes y a veces deja de percibir que hay ciertos momentos muy particulares en el cual se jugó algo decisivo en la vida de esos personajes. Este momento que describe este libro de Éxodo capítulo 2 narra un momento clave en la vida de Moisés. La orden en el tiempo de Moisés era que todo niño varón nacido de los hebreos tenía que morir automáticamente. El faraón ya tenía temor, la población hebrea había crecido mucho. Entonces, si encontraran un niño varón, hay que matarlo. Entonces, sabemos que la mamá de Moisés lo cuidó hasta donde pudo, pero después las guaguas lloran y meten boche y dijeron: no voy a poder cuidarlo. Y ella toma una decisión, pone a su bebé, como nosotros sabemos la historia, en un canastito que lo impermeabiliza con algún producto y lo arropa, me imagino yo, le puso su ropa. No sé cuántos besos le dio a Moisés antes de echarlo por el río y confiar en el Señor. Pero sin duda la mamá de Moisés era una mujer que confiaba en Dios. Y entonces pone a su hijo en el río sabiendo que todo está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios. Ella hizo ya todo lo que pudo. Le salvó su vida al nacer, lo acompañó, lo cuidó algunos meses, pero después ya no podía cuidarlo y lo deposita en el río confiando en el Señor. Pero ¿sabe? Aquí hay una persona clave que pocas veces se menciona. Y es María, la hermana de Moisés. En un tiempo donde ellos estaban bajo esclavitud, en un tiempo donde ellos no estaban, los hebreos no estaban en buenas condiciones, y por supuesto se entendía que el gobierno que estaba, en ese momento ejerciendo el poder, estaba en contra de los hebreos. Entonces esta niñita, al ver que su hermanito se va por el río, en vez de quedarse ahí simplemente esperando, comienza a caminar por la ribera del río, comienza a avanzar, mientras ve que el canastito se mueve y avanza y avanza. Y ella no tiene temor de ver qué va a pasar con su hermano. Y cuando llega el momento en que, por esas cosas que Dios dispone, porque Dios tiene el control de las circunstancias. ¿Sabe, hermano? A veces cuando uno se imagina este canastito en el río que a lo mejor se movía y avanzaba, a veces tú y yo nos podemos sentir en esa situación. Podemos sentir que la vida nos sacude de un lado a otro. Pero yo te quiero decir una cosa: siempre desde lo alto hay un Dios poderoso mirando y controlando todas las circunstancias. No estamos abandonados al quehacer, al vaivén del movimiento del río ni del mar. Dios es el que tiene el control de las circunstancias. Y al final este canasto entonces se fue acercando a la orilla y quedó cerca. Y cuando vino entonces la hija de Faraón con sus sirvientes, vio este canasto y mandó a alguien a buscarlo. Y como dice el texto, cuando lo abrió, miró a este niño y algo le pasó en el corazón de ella. A lo mejor esa naturaleza propia de la mujer de ver un bebé pequeñito ahí, tan desvalido, fue movida a misericordia.
pero tuvo que haber una niña valiente que venció el riesgo, el temor, la inseguridad de enfrentarse incluso a la guardia. Es probable que a lo mejor había una guardia para proteger a la princesa, y a lo mejor ella estaba hasta en riesgo de que a lo mejor la dañaran, la golpearan, la maltrataran. No le importó nada. Y ella dijo: voy a acompañar a mi hermano. Entonces, cuando ve que la princesa abre y la ve que está ahí con el bebé, la orden era matar a esos niños. Sin embargo, la princesa fue movida a misericordia. Y entonces viene María y le dice: si quieres te voy a buscar a que lo cuide, alguna nodriza. Y la princesa: sí, me parece bien, me parece bien. Y fíjese que en ese momento en que la vida de Moisés estuvo en un segundo ahí en la duda, hubo una niña valiente. No era una mujer adulta, era una niña que se la jugó por tener un momento, digamos, que fuera importante, que fuera protagonista del quehacer de la vida de un personaje tan grande. Entonces, si usted mira la vida de Moisés y si mira lo que significa en la Biblia, lo que significa en la Escritura, lo que significa en la historia de Israel, tremendo personaje. Pero esa vida llegó a ser lo que fue gracias a una niña pequeña que tuvo el valor de arriesgar su propia vida para que su hermano tuviera seguridad. Entonces, observe que de repente nosotros podemos llegar a pensar, hermano, que un niño como que no es muy trascendente. Pero de la manera como nosotros educamos o enseñamos a nuestros hijos, son la forma como ellos van a tomar decisiones que son muy importantes. La vida del gran líder de Israel dependió de la decisión de una niña pequeña que fue su hermana y que fue, por supuesto, a rescatarlo en el momento más difícil. Hay una cantidad enorme de niños que, por supuesto, muestra la Biblia y que nos dan señales de la importancia, aunque sea muy pequeño. 1 Samuel capítulo 3, versículo 24 al 28. 1 Samuel 3, 24 al 28. Sí que está por ahí. Le cambié el versículo a última hora. Conocemos la vida de Samuel nosotros. Conocemos que su madre... Estoy en 3, 24 al 28. Entonces 2, 24 al 28. Pero ese es 22. Ahí sí. Nosotros encontramos en esta porción la vida de los hijos de Elí. Y la vida de los hijos de Elí, que eran los hijos del sumo sacerdote, que supone que debían ser jóvenes ejemplares, cuando se ponen en contraposición con la vida de un niñito, no hay ninguna comparación. No, hijos míos, dice, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Qué es lo que hacían los hijos de Elí? Pecadores, desobedientes, abusaban de los sacrificios del Señor, tenían todo tipo de conductas reprobables delante del Señor, y sin embargo se comparaban con Samuel, que nosotros sabemos la historia de Samuel. Fue llevado chiquitito. ¿En qué momento llevado Samuel al templo? Dice la Biblia que esta mujer, Ana, cuando pide al Señor un hijo, le dice: Señor, quiero tener un hijo, y cuando ya deje de mamar, yo lo llevo al templo. Escuche esto: cuando deje de mamar, lo llevo al templo. No es un adolescente, no es un niño de 12, 14, no es un bebé chiquitito. Y dice que Ana, cuando llegó el momento ya, no sé en ese tiempo, 4, 5 años, entonces dejó de mamar y le hizo su ropita y le cosió sus ropas de sacerdote. Imagínense un bebé así, y lo llevó donde el sumo sacerdote y dijo: ¿te acuerdas cuando yo le pedí un hijo al Señor? Y le dije al Señor: Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a la obra de Dios todos los días de su vida. Bueno, este es el bebé que yo pedía, y aquí lo traigo para cumplir la promesa del Señor. Y la Biblia declara que este chiquitito andaba seguramente saltando por ahí con su ropita de sacerdote, para allá, para acá, y siempre se mantuvo una conducta impecable. Imposible que no fuera una persona que a lo mejor estuvo rodeado de muchas dificultades, un pésimo ejemplo alrededor de él, pero la formación que había recibido en su primera etapa fue tan gravitante en la vida de Samuel, que cuando él está rodeado de pecados, rodeado de malas costumbres, él se mantiene obediente al Señor, fiel al Señor, fiel a los valores en que fue educado. Por eso, hermanos, es importante que nosotros revisemos nuestra relación con Dios. El capítulo 2, versículo 11. Fíjese, buscamos el 2, versículo 11, por favor.
Dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Qué es lo que dice ahí? El niño, un niño pequeño ministraba. O sea, Elí le decía, hay que encender las velas. Listo, para allá, partida. A lo mejor tiene que usar algo para subirse, para poder encender las velas. Y había que echar el aceite. Y hacía labores sacerdotales cuando era un niño. A lo mejor para Elí, sabe Elí, a lo mejor cuando lo trajo y dijeron esto es para el servicio del templo, decía, ¿qué mejor que él si él es chiquitito? Ni un pecado, ¿qué le vamos a imputar? Mi hijo, no he podido corregirlo, pero este que vaya a hacer la obra. Y cuando dice que ministraba, seguramente cumplía los ritos, las labores que se hacían dentro del templo. Poner aceite, encender las velas, transportar el pan de la producción. Algo hacía que tenía que ver entonces con la labor del templo. Pero ¿sabe? Cuando Elí lo miraba como, oh, y el sacerdote chiquitito, el sacerdote guaguito, y andaba para allá. Pero no tenía idea los planes del Señor con ese niño chiquitito. Cuando uno revisa y estudia lo que es la vida de Samuel, ¿sabe? Samuel llega a un momento cuando él crece, que se convierte en el personaje que describe la Biblia, que ha concentrado la mayor cantidad de autoridad en el pueblo de Israel. No hay ningún personaje en la historia de Israel que tenga tanta autoridad sobre él. En algún momento Samuel era juez de Israel. Todo lo que tuviera que ver con la administración de justicia, la planificación, cómo el pueblo trabajaba, cómo se defendía, tenía que ver con Samuel. Samuel era sumo sacerdote. Si había que hacer sacrificios, si había que presentar un sacrificio, él lo hacía. Y aparte de él, Samuel era el profeta, el que transmitía los mensajes de Dios. Es decir, toda la autoridad de Dios pasaba por Samuel. Este pequeñito que andaba con su ropita de sacerdote corriendo con sus patitas para allá y para acá, se convirtió en un tremendo líder de Dios. Entonces, hermano, nunca pensemos, hermano, que preocuparnos de la formación de nuestros niños es algo trivial. Nunca pensemos que darle formación a nuestros niños como algo ya, no, si que canten unos coritos, nomás pinten unos lapicitos. ¿Sabe? Si hay una cosa que nosotros debemos entender, que la formación de nuestros niños es de la mayor trascendencia. Quienes enseñen, cómo enseñen los materiales, nunca hay que ser apretado con invertir en nuestros niños porque ellos son el futuro de esta iglesia. Nosotros nos vamos a estar en algún momento y ellos van a sostener la obra de Dios. Ellos van a ser los que van a hacer todo el trabajo del Señor. Y nosotros tenemos que prepararlos para eso. Por lo tanto, este chiquitito, pequeñito que andaba corriendo por los lugares del templo se convirtió en el personaje más importante de Israel. No es el único niño que la Biblia muestra que tiene una actitud absolutamente destacable. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 3, es una porción que habla de una situación de un general muy importante. Naamán, yo le he predicado más de una oportunidad, pero mire lo que vamos a leer. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 3. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y le tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de él a una muchacha, la cual servía la mujer de Naamán, una adolescente, una niña. Y esta niña le dijo a su señora, no a general, porque no tenía autoridad para hablar con él, habló con su jefa, dijo, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Yo creo que usted piense un segundo la circunstancia en que está esta niña. Él fue llevada, según dice la Biblia, esclava. La llevaron lejos de su familia. Fue desarraigada de su mamá, de su papá, perdió contacto y con muchas otras mujeres fue llevada esclava y fue puesta al servicio de esta mujer que era la esposa de un general importantísimo. Pero a mí lo que me llama la atención es que cuando a veces nosotros encontramos personas que se excusan diciendo, no, es que, pucha, pastor, era complicado porque yo estaba solo o estaba sola y es solo y sobrevivir y mi fe se quebranta cuando estoy solo. ¿Sabe? Esta niña está en un país lejano como esclava y sin embargo, a pesar de todas las circunstancias, se mantuvo siempre fiel a sus principios, a sus valores y a su fe en Dios. Soy esclava, sirvo a la esposa del general Naamán, estoy lejos de mi familia, no tengo mi tierra, no tengo mis costumbres, no como la comida que yo como, todos hablan otro idioma, pero si hay una cosa que no me van a cambiar es mi fe en el Señor.
Entonces, cuando ella ve una necesidad, esta niñita, esta adolescente, lo primero que hace es decirle: yo sabía que el jefe está enfermo. Si él le rogara al profeta que está en Samaria, el profeta lo puede sanar de su lepra. Cuando la lepra era una enfermedad mortal, las personas que se enfermaban de lepra en ese tiempo estaban condenadas a muerte. Sin embargo, esta niña tuvo el valor de poder declarar su fe en Dios. Con qué facilidad ahora nosotros nos excusamos en una y mil razones para decir que no podemos ser fieles a Dios. No, es que como está con todos mis compañeros de colegio, es que bueno, es que usted sabe cómo en la universidad estamos todos juntos y buscamos mil razones para no mantener nuestros valores. Esta adolescente mantuvo sus valores inquebrantables delante del Señor. Y es un ejemplo que nosotros debemos, digamos, destacar. ¿Cómo llegó a mantener esta posición? Eso no es casualidad, hermano. No es que simplemente por fotosíntesis abrió los brazos, le cayó el sol y se convirtió en una mujer fiel a Dios. No, ella tuvo una formación, ella tuvo una enseñanza, ella tuvo un conocimiento de la palabra de Dios. Ella tuvo papá y mamá que le enseñó que era hija de Dios, que teníamos un Dios poderoso y que solo se servía al Señor, que no se inclinaba frente a las imágenes y que por supuesto ella tenía un Dios todopoderoso que hacía milagros y portentos. Por lo tanto, ¿será que nuestros hijos son el reflejo de la fe que tenemos? ¿Hemos logrado nosotros en ellos marcar la seguridad en Dios? Esta niña tenía claro de dónde venía, cuál era su pueblo y sobre todo, cuál era su Dios. Un Dios todopoderoso que estaba en condiciones de hacer cualquier milagro. Lejos, esclava, mantenía su fidelidad al Señor y nunca se quebrantó. Por lo tanto, la Biblia está llena de personajes que nos motivan y que nos muestran cuán grande es el Señor. Primera Samuel 17, del 33 al 37. Personaje conocido. Dice: dijo Saúl a David: ¿cómo vas a ir tú a pelear contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres un muchacho, tú eres un niño chico. ¿Cómo te vas a enfrentar al gigante? Y él, un hombre de guerra desde su juventud, no tiene ninguna oportunidad. David respondió a Saúl: cabrito chico, para darle el hacha. ¿Tu siervo? Yo, chiquitito, flaquito, pastor de las ovejas de mi padre, cuando venía un león, escucha esto, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león. Esto es súper importante. Cuando este niño testifica, tiene claro de dónde viene el poder que se produce en él cuando tiene que ir a la batalla. Tiene claro que no es por su capacidad, no es porque su familia son todos buenos para los combos. No es por eso. Dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y mandó a este jovencito, a este adolescente, a pelear contra un gigantón. Pero sabe, el valor de este David no estaba ni en su onda, ni en las piedras, ni en su habilidad, ni en su carrera, ni en su capacidad física, que no la tenía. ¿Sabe dónde estaba centrada la fortaleza de este joven, este niño llamado David, que se enfrenta a Goliat? Cuando dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. ¿Quién me ha librado? Jehová me ha librado. Entonces, si Saúl le hubiera preguntado: ¿pero cómo se te ocurre ponerte a pelear con leones y con osos? Es que déjame explicarte, pues, rey. Yo cuando veo que mis ovejas están en peligro, me viene una cuestión aquí dentro que yo sé que es puro poder del Señor nomás. Y no me da miedo y salgo corriendo y agarro al león y al oso, lo pego, palo y palo y palo. Y el oso, hasta que suelta la oveja y sale arrancando, y yo traigo mi ovejita. Y le hago cariño, le limpio la herida. ¿Sabe que uno escucha a este jovencito y uno dice: qué ejemplo para los que somos pastores, para los que cuidamos rebaño? ¿Cuántas veces necesitamos arrancarle nuestras ovejas a las fauces del enemigo? Porque lo que quiere hacer el enemigo es destruir el rebaño. Lo que quiere es dañar las ovejas. Lo que quiere es alejar a los hijos de Dios de la casa de Dios.
lo que quiere es destruir la vida de los creyentes. Y nuestra labor es lo que hacía David, sentir esa presencia de Dios para pelear la batalla por cada uno de nuestras ovejas que están en peligro. Este David que era el adorador, el David valiente, el David lleno del poder de Dios, el David gran guerrero, desde niño tenía esa percepción. Era un niño y sin embargo ya tenía esta experiencia con Dios. Ya tenía esta certeza de que Dios era el que lo defendía, era el que lo sustentaba. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 1 y 2. Hay cosas que dice la Biblia que son extrañas. Mire lo que dice la Biblia respecto a este rey que se llamaba Josías. Cuando Josías comenzó a reinar, ¿era de cuántos años? De 8 años. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jerida, hija de Adaía de Boscat. Tenía 8 años. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Un chiquitito a los 8 años es puesto en el trono. Y él tiene que tomar decisiones. Y sabe, cuando uno estudia en la vida de este rey espectacular, en todo lo que él decide, siempre recuerda las enseñanzas del Señor. Ahora, hay textos que es necesario darle una pequeña vuelta. Y en esta porción, este versículo cuando dice hijo de David, es importante revisarlo. Segunda de Reyes 21, 19 y 20. En el capítulo anterior se habla de los ancestros de este rey pequeñito que se convirtió en un gran rey. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. ¿Quién era Amón? El papá de Josías. Y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Masulamet, hija de Jarut, de Jotba. Este hombre llamado Amón, mire lo que dice el versículo 21, dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Entonces permítame el comentario. ¿Quién es Amón? Papá del cabrito chico de 8. ¿Y este Amón de quién es hijo? Ahí dice la Biblia, de Manasés. ¿Y cómo se portó el papá y el abuelo? Horrible, pésimo. No le apuntaron a ni una. Entonces, ¿será que este rey Josías ya era grande y tenía experiencia de decir, no, pues en realidad mi papá, mi mamá estuvieron lejos, mi papá y mi abuelo estuvieron lejos de la voluntad de Dios, así que yo me voy a portar ordenadamente? No, tenía 8 años. Pero sabe, a los 8 años ya él sabía la palabra del Señor. La única explicación que yo tengo, que tuvo un papá y un abuelo hipócrita, porque tenían el mensaje de Dios, pero en su práctica eran perdidos. Pero igual algo salvaron. ¿Sabe lo que salvaron? Salvaron que siempre le enseñaron lo que eran los valores del Señor. Y la verdad es que nuestros hijos, más que nuestro lenguaje, hermano, necesitan nuestra acción, necesitan nuestro ejemplo. Nosotros tenemos que marcar un rumbo con nuestra vida. Soy yo el que debo ser fiel. Soy yo el que debo mantenerme fiel al Señor. Soy yo el que debo mantenerme como una guía para que mis hijos me digan siempre, no, el papá siempre se mantuvo confiando en Dios. En las pruebas estuvo confiando en Dios. En las dificultades confió en Dios. Yo tengo que aprender eso de mi padre. El papá y el abuelo de este rey fueron horribles. Sin embargo, él a los 8 años toma el poder y se convierte, si usted quiere leer después el capítulo, puede leerlo entero, un rey espectacular, de los mejores reyes que hay en el escrito de la Biblia. Niño, 8 años. ¿Había pensado usted que la Biblia habla de niños tan espectaculares? La Biblia está llena de ejemplos. Yo podría seguir toda la tarde. El último que quiero mencionar. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 8 al 9. Juan, capítulo 6, versículo 8 al 9. Dice así: había un problema. Una gran multitud. Se habían pasado todo el día escuchando al Señor. Y el Señor, antes de mandarlos para la casa, se da cuenta que están muertos de hambre. Entonces dice, ¿qué vamos a hacer? Porque ¿cómo le vamos a dar comida a tanta gente? Le puso el problema a los discípulos. Cualquier cosa negativa. No, Señor, no alcanza, ni con una millonada podemos comprar comida para todos. Entonces de repente un niñito, uno de sus discípulos, dice Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, ¿qué pasó? Aquí está un muchacho que tiene, ¿cuánto? 5 panes
y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Y cuando uno lee esta porción, entonces, entiende que es en el contexto de los niños. Había un cabrito que andaba por ahí y escuchó, seguramente cabrito metido, sí, porque no estaba lejos de Jesús, y él se enteró del problema. El problema no fue un tema que se comentara en la multitud, no, el problema se comentó en el círculo interno. Jesús dijo, tanta gente no la quiero mandar para su casa sin que coman, ¿cómo lo hacemos? Y todos dicen, no hay plata, no se puede. No se... Y el niñito dice, oye, ¿te puedo decir algo? Sí, dime que estamos preocupados, un problema. ¿Qué quieres tú? Así como, ¿qué vas a solucionar? No, es que yo tengo 5 pancitos y 2 pececitos que me echó la mamá para la colación. Y no sé, pues, los traigo. Y entonces el discípulo le dice al Señor, dice, no, pero son 5 panes y 2 peces. Pero sabe, ahí uno ve el corazón de un niño. ¿Sabe lo que ve el corazón de un niño? Porque el niño no ve el problema. El niño ve lo que puede hacer. Y de repente uno tiene enseñanza a los niños que uno se queda plop. Del tiempo que nosotros dábamos comida en Talcahuano, varios de ustedes estuvieron con nosotros dando comida en Talcahuano. Me acuerdo que una vez había un chiquitito, 8 años más o menos. Le pasamos su plato de comida y tenía hambre. Yo no sé, se sentó por ahí, comió 2 cucharadas. Y después agarró el plato y comenzó a irse. Entonces, con su bandeja, y como había que cuidar las bandejas, entonces, ¿para dónde se van a cambiar? Y yo lo seguí. 8 años, tenía hambre. Se fue a meter por ahí atrás. Allá estaba su mamá con una guaguita en brazos de unos 3 y comenzó a darle a él, a su hermano, comida. ¿Sabe, hermano? Uno dice, wow, los niños tienen un corazón que ya quisiera tener uno el corazón de ellos. Y Jesús mismo dice, si ustedes fueran como niños, qué fácil sería. Este niño no ve lo imposible. Este niño dice, yo tengo 5 panes y 2 peces, para que lo compartamos. Y este pequeño tiene esta actitud tan notable. Lo que tengo lo pongo a los pies del Señor. Y esta es una lección que usted y yo debemos entender, hermanos. No se necesita abundancia, multitud. Se necesita poner lo que tenemos a los pies del Señor. Lo que tenemos. El resto lo va a hacer el Señor. Ese es el corazón de un niño. Cuando yo miraba a este pequeñito que teniendo tanta hambre, entonces iba a compartir su bandeja de comida con su hermano menor de 3 años, entonces yo me acerqué y le dije, ¿por qué te trajiste la bandeja? Y él se asustó conmigo, pastor, perdón, es que mi hermanito, pero ¿por qué tenés que hacer eso? Si hay comida para tu hermano y hay comida para tu mamá, le dije. ¿De verdad, mi hijo? Sí, pues le dije yo, claro que hay. Y pudieron traer 2 bandejas más para que comieran. Entonces, ¿se dan cuenta cómo los niños nos dan tremendos ejemplos? Los niños tienen reacciones, hermanos, que a nosotros nos vienen a hacer pensar. Y que cuando uno los mira y puede entender lo que hacen, son mejor que 10.000 predicaciones. Me acuerdo de una oportunidad, 2 hermanos. Estaban en la casa peleando. No, que tú, y me quitaste mis cosas y mi polera. Y se agarraron, y la mamá tuvo que separarlo. Y después se fueron al colegio. Entonces, al hermano chico, había otro que estaban jugando y lo agarró de aquí y lo puso contra el muro. Y su hermano con el que estaba peleando en la casa, lo vio. Resulta que se odiaban a muerte en la casa, se agarraron a coscacho. Pero cuando vio a su hermano que lo tenían agarrado del cuello, salió corriendo. ¿Qué te pasa con mi hermano? Y a mí me llamó mucho la atención. Recién se estaban peleando, pero no te vayas a meter con mi hermano. O sea, yo me puedo agarrar a combos con mi hermano, pero tú no tienes ni un derecho a pegarle a mi hermano porque es mi hermano. Qué lindo ejemplo, hermano. ¿Sabe? Se le olvidó toda la rabia que tenía con su hermano y lo perdonó de inmediato cuando lo vio en necesidad. ¿No le parece a usted que son verdades tremendas que los niños nos dan? ¿No le parece a usted que hay muchas verdades que los niños de repente, hasta uno dice, ¿no le pasa a usted que de repente nuestros hijos quieren compartir cosas que usted le ha comprado y que nos han costado bastante esfuerzo? Y los niños, como no tienen mucha idea de los costos, no, papá, es que mira, el niñito no lo tiene, quiero regalarle este juego que a mí me costó y que lo pagué en cuotas. ¿No le ha pasado a usted? Porque de verdad que los niños son así. Pero es tuyo, le dice la mamá, pero es tuyo.
tuyo y esto, le podemos hacer una cosa. No, es que el niñito está triste, mamá, quiero regalarle este juego electrónico. Y uno dice, ¡ay, cuánto me costó comprarlo! Pero ¿sabe? El corazón del niño ve a alguien necesitado y abre el corazón y da lo que tiene. Entonces, debiéramos aprender de los niños. Dos niños pueden estar peleándose en un minuto, a los 2 minutos están jugando como si nada hubiera pasado. Es así. Uno lo ve todo el tiempo. Y es más, la mamá le dice, ¿sabes? No quiero que te acerques más a esa niñita que es muy peleadora. No, es muy jodida la niñita. Pero los niños son niños, ¿se fija? Entonces, a veces se pelean los grandes por los niños. De las cosas que aprendí yo de mis abuelos, cuando vivían en el campo. En el campo todos son achoclonados, todas las familias son juntas, comparten. Y mi abuelo vivían con los primos, con todo, que en el campo son así, pues los parientes viven todos juntos. Entonces de repente llegaba, mamá, que me pegó el Bernardo, decía, me pegó un empujón y me pegó un combo. Entonces las mamás decían, ¿y qué hizo, hijo? ¿Te pegó con un fierro? ¿Te disparó un disparo? ¿Con qué te pegó? Como diciendo, y los niños dicen, no, es que me pegó. Ya, pero no importa, vayan nomás. Y claro, se secaban los ojos y salían corriendo, ¿no? Jugando para el resto de la tarde. Porque en el corazón de los niños no hay espacio para los rencores. No hay espacio para dejar guardada toda la basura que guardamos los adultos a veces. No, es que esta persona no me cabe, no la soporto. Y esa actitud en el corazón de los niños no hay espacio. Ellos son amigos, ¿no? Son amigos. Somos nosotros los que tenemos esa actitud de guardar las cosas que nos dañan el corazón. Pero los niños perdonan todo, caminan juntos, juegan, no tienen problemas, son generosos, no se fijan en las cantidades. No veo ningún niño que se fije si alguien está bien vestido, está mal vestido, si la ropa que lleva es de marca o no lo es. Cuando uno ve a los niños jugando en los juegos, todos juegan iguales. Es más, los niños conversan. Y uno ve a veces que son las mamás que dicen, venga para acá, le dice. Que el niñito anda medio desarreglado. Así, venga para acá, no se le debe pegar una infección. Así somos los adultos. Pero otro cabrón chico puede andar todo cochino, con los mocos afuera, y él lo abraza igual, y es su amigo. Así son los niños. Entonces nosotros tenemos que sacar lo mejor de esos niños. Cuando usted y yo éramos niños, a lo mejor muchos de nosotros no teníamos idea de lo que el Señor iba a hacer con nosotros hoy día. Pero Dios tuvo misericordia. Y nosotros tenemos que honrar al Señor. Por eso es tan importante, hermanos, ser agradecidos. Cuidar a nuestros pequeños, cuidar a nuestros niños. Honrar a Dios, darle gracias por cada uno de ellos. Cada uno de los niños, hermanos, son un proyecto enorme de Dios. No menospreciemos a los niños. No pensemos que a lo mejor tienen esto o tengan tal característica. No sabemos lo que Dios quiere hacer con los niños. Nosotros pongamos los recursos, los medios, el corazón, el tiempo para enseñarles, para cuidarlos, para ordenarlos, para disipularlos, para disciplinarlos cuando corresponda, de manera que encuentren el camino del Señor. Porque lo que sí es cierto, que Dios ama mucho a los niños. Sí, pues es cosa de acordarse lo que hacía. Cuando Jesús caminaba en la tierra, ¿quiénes eran los que complicaban? Eran los apóstoles. Entonces la Biblia declara que a algún momento el Señor tuvo que decirle, ya está bueno. O sea, señores, que queremos protegerte, tantas señores que trae guaguas para bendición. Y dijo Jesús, pero déjenlos que los traigan, pues. Señores, que no queremos que te molesten. No, déjalo que me molesten, no. Traigan los niños. Porque de los tales, dice, es el reino de los cielos. Fue una forma velada de decirle, ustedes tienen que hacer empeño, pero estos son dueños del reino de los cielos. Que es lo que debiéramos nosotros entender. De los tales, de los niños, es el reino de los cielos. Así que hoy día, que es un día en que celebramos o recordamos junto a nuestros niños un día especial, asumamos, hermanos, nuestra preocupación. Oremos mucho por ellos. Tengo un temor. Me comprometo a ir terminando.
Tengo un temor. ¿Sabe cuál es mi preocupación? Y lo digo con absoluta convicción, con el tiempo que he servido al Señor, con la vida, con mi labor de ministro, con mi labor de profesor de instituto bíblico. Quiero decirle esto con esta seriedad. ¿Sabe lo que me preocupa? Me preocupa que el mundo en el cual van a vivir nuestros hijos va a ser absolutamente más jodido, más complicado, más pecador, más tentador que el que nosotros vivimos. Entonces mi preocupación como pastor es, ¿estamos nosotros a nuestros niños dándole el apoyo, la enseñanza, el cariño necesario para que ellos se mantengan en Dios? Porque cada vez va a ser más difícil para ellos la lucha, va a ser más complicado. Mira, hermano, hermana, todos nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes son merecedores de nuestra oración, de nuestra preocupación, porque ellos tienen batallas peores que las nuestras, Pasan más dificultades, pasan más luchas, más dificultades, más tentaciones, más amargura, más depresión, más tristeza, pasan más dificultades. Entonces, que Dios nos dé a nosotros los adultos la responsabilidad para orar, para clamar, para entenderlos, para acompañarlos, para abrazarlos, y que los papás tengan los suficientes abrazos, besos y cariño para sus hijos, para decirle, voy a estar contigo siempre. Mientras yo tenga vida, cuenta conmigo. En todas las circunstancias, así como Dios ha estado conmigo, en las buenas, en las malas, cuando estés acertándole, cuando te equivoques, cuenta siempre con tu papá, con tu mamá, porque ese es mi deber que tomé ante el Señor cuando te traje al mundo. ¿Les parece si oramos por nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes y le pedimos al Señor que tenga misericordia, que los cuide de todas las dificultades que están viviendo en este tiempo? Incline su rostro, tengamos un momento de oración. Señor, tú estás en este lugar. Al mirar la palabra encontramos, Señor, tantos niños y niñas valientes. Tantos niños, Señor, que arriesgaron su vida por ser fieles a ti. Extiende tu misericordia sobre todos nuestros niños, sobre nuestros adolescentes, sobre nuestros jóvenes, Señor. Sabemos, Señor, que el enemigo siempre está luchando contra ellos. Sabemos que el enemigo quiere alejarlos de tu camino, Señor. Por eso te pedimos que tú tengas piedad. Que tu bendición esté con ellos, protégelos de todo peligro, de toda lucha. Señor, libra de toda persona mala que los rodee, Señor, líbralos de todo peligro. Guarda su vida, su salud, guarda sus hogares, Señor. Y ya de nosotros los responsables de poder cuidar de sus vidas, de su enseñanza, de lo que comparten entre ellos, Señor, de lo que reciben en la iglesia. Haz de nosotros hombres y mujeres que puedan, Señor, siempre apoyarles en medio de las dificultades. Ayúdanos, Señor, a cuidar de sus vidas, a estar intercediendo por ellos. Te rogamos, Señor, no solo por los que están en este lugar, sino por los que hoy día no están, que tú alcances a sus vidas con tu bendición. Niños, niñas, jóvenes, adolescentes, señoritas de nuestra iglesia, jóvenes de nuestra iglesia, derrama tu misericordia sobre ellos, Señor. Y a nosotros ayúdanos para estar siempre orando, intercediendo, aprendiendo, Señor, de sus lecciones, que a veces ellos nos dan tremendas lecciones, Señor, de amor, de generosidad. Nunca discriminan a nadie por ninguna condición. Los niños siempre tienen un corazón limpio, Señor, un corazón amigable, un corazón alegre. Haz que podamos aprender de ellos, Señor, su conducta, su simpleza, su amor a ti. Y bendice, Señor, nuestra iglesia. Que muchos niños más vengan con sus familias a congregarse para ser instruidos en tu palabra. Y te pedimos que tu bendición esté con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase en pie, vamos a cantar al Señor.